del día con 32 minutos. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Se nos fue. Aquí estamos recordando los éxitos del gran Fito Olivares, que bueno, pues se fue al cielo y nos deja un legado musical para bailar sin parar durante muchos años. Desde los 80s, el señor Fito Olivares se convirtió en un referente obligado de la buena música para bailar, las cumbias, y pues se fue a los 75 años de edad, pero nos deja mucha música para seguirnos divirtiendo. Tú bailabas a Fito Olivares, mi querido Chuy. No. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Oigan, por cierto, anoche vi una película muy interesante de viejitos, por eso me interesó. ¿Cuál? En Netflix, está en Netflix. ¿Cuál es? Creo que se hizo en unas locaciones de Río Verde. Se llama Ten un buen día o Encontró lo que buscaba. Ahí sale Héctor Suárez y varios. La verdad es que véanla, se van a divertir mucho y pues tiene buenos mensajes. Es en español, ¿eh? Así es. Bueno, ahorita vamos con el apunte de Jesús Sierra porque aún le quedan temas que comentar. Fíjense, amigos del auditorio, de unos días para acá, la Corte ha tenido pues un papel importante en la vida política del país. Lo ha tenido desde toda la vida. Pero el debate hoy está centrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esto del Plan B. Y para ello le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada al abogado Jorge Chizal Palau y que, bueno, pues él es un referente y una persona que estudia muy bien el derecho, que nos puede dar su opinión. ¿Qué está pasando en la Corte? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es tan importante para México lo que suceda en este órgano colegiado? Abogado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Esto que estamos viendo en la Corte es algo histórico, sin precedente. Hoy la vida política y jurídica del país se está realmente definiendo con ese tema del Plan B en la Corte. Y fíjate que sí, Samuel, estamos en presencia de un momento histórico porque en nuestra Constitución existen diferentes mecanismos para que las personas o bien las instituciones puedan tratar de conservar el orden constitucional. El Plan B, aprobado en el Poder Legislativo, viola muchas disposiciones constitucionales y causa diferentes afectaciones. Entonces, dentro de estos mecanismos tenemos en el caso de los ciudadanos los juicios de protección de derechos ciudadanos, que en su momento podrán surgir cuando quieran postular candidaturas, etcétera. Pero actualmente lo que se está viviendo en la Suprema Corte es la llegada de muchas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que están impugnando esas leyes inconstitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y que van a tener un efecto muy importante. Ya tuvimos el primero con una acción de inconstitucionalidad donde el ministro Alberto Pérez Dayán emitió una suspensión para que no se aplique el Plan B en las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Y lo que vendrá después puede llegar a significar que este Plan B no se aplique en las elecciones del 2024. Estamos ante una situación de debate no solamente político, sino jurídico, y que puede sentar un precedente en la vida democrática y jurídica del país, don Jorge. Sí, antes de 1994, antes de diciembre de 1994, que no existían las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales pues estaban muy desdibujadas en la Constitución, las decisiones que se podían tomar en este tipo de materias, específicamente en la materia electoral, pues básicamente se referían a temas individuales, a temas de partidos, pero solamente enfocados básicamente en procesos electorales. Cuando en 1994, en diciembre, se reforma la Constitución y se modifica para incorporar las acciones de inconstitucionalidad y reformar y transformar las controversias constitucionales, permite que puedan promoverse acciones y controversias respecto de normas de carácter incluso electoral, donde el efecto es que dejen de existir jurídicamente, cosa que antes no ocurría, es decir, que el Poder Judicial tuviera esa facultad de anular de manera general disposiciones legales. Entonces esto sí es muy importante, evidentemente desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista jurídico, porque entonces de alguna manera la Constitución y los 11 ministros de la Suprema Corte son la última palabra que debe de existir, y además eso es lo correcto, en un sistema político como el mexicano, donde muchas reformas se hacen en contra de la Constitución. El mensaje político pues sería muy claro,
a la par del mensaje jurídico. Hoy la Suprema Corte de Justicia tiene la oportunidad de establecer claramente la diferencia de poderes y la autonomía del Poder Ejecutivo en este caso. Y bueno, pues desde ahí creo que se consideraría histórico lo que está sucediendo, ¿no? Socialmente hablando, licenciado. Sí, claro, porque, a ver, tenemos entre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, debe de haber aproximadamente 120 demandas en la Suprema Corte actualmente. Es decir, y todas referidas al plan B. Es decir, nunca había llegado una cantidad tan grande de acciones promovidas, en este caso, por minorías legislativas, y controversias constitucionales planteadas por órganos constitucionales autónomos como el propio INE, por ayuntamientos que están promoviendo también controversias constitucionales por la afectación que tienen por este tipo de reformas. Y entonces ese cúmulo de trabajo que está llegando va de la mano, y así lo vemos, con las reacciones desmedidas que ha tenido el presidente de la República, atacando a la ministra presidenta, cuestionando a los ministros de la Suprema Corte, tratando de descalificarlos, porque creo que es plenamente consciente que sus reformas violan la Constitución y está tratando de arrebatarle a la Corte la posibilidad de la legitimidad en este caso. Yo creo que si la Suprema Corte en este momento cae ante estos esfuerzos políticos por descalificarla, estaríamos entrando directamente en una dictadura. La Suprema Corte es nuestra última esperanza en este momento. Abogado, estamos ante... el presidente en el 2018 dijo, si no gano, a ver a quién amarra el tigre. Hoy está él, en términos coloquiales, en términos populares diríamos, le está rascando de más la panza al tigre el presidente, y ese tigre puede ser la Corte, que despierte y dé ¿cómo le llaman? El manotazo. El zarpazo. El zarpazo. Qué buena analogía. Abogado. Yo creo que sí, y no nada más esa parte, sino también otra muy importante, que es una nueva forma de actuar de la clase media. Eso me parece que son las dos cosas de la mano. Porque hemos visto a una clase media que normalmente no tomaba las calles salir a manifestarse para defender al Instituto Nacional Electoral y para salir a apoyar a la Suprema Corte. Me parece que dentro de su habitual incontinencia que tiene el presidente de la República, ha estirado demasiado la liga porque no sabe cuándo detenerse y nos está llevando a una situación de riesgo en donde puede haber incluso un enfrentamiento de la ciudadanía contra la misma ciudadanía. Pero sí creo que ha provocado de tal manera y ha llevado las cosas a niveles donde no tendría que haberlas llevado, simplemente por satisfacer sus caprichos personales, y me parece que se debe de estar por encima del interés nacional. Por eso yo sí creo que la Suprema Corte tiene un papel histórico, por eso creo que ese despertar de la clase media es importante, y por eso creo que estamos en una situación en donde si la Corte cae ante estos ataques de la Presidencia de la República, estaríamos entrando por la puerta grande de una dictadura. ¿Estamos ante un escenario de colapso de las instituciones, abogado? Yo creo que en buena medida sí, Samuel. También hay que decirlo, no es nuevo. Creo que las instituciones han venido colapsando poco a poco, pero tenemos ejemplos muy claros de cómo el actual presidente de la República ha acelerado ese tipo de colapsos. Y me voy a referir a un caso muy sencillo, el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sí. Ustedes que practican el periodismo, si de algo han salido beneficiados es de esa apertura que han dado instituciones como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para efecto de poder enterarse y difundir muchas cosas que antes se guardaban en los secretos de los archivos de las dependencias públicas. El INAI tiene la necesidad de nombrar comisionados, el Senado de la República los nombra y el presidente de la República veta los nombramientos porque sabe que si se llega a determinada fecha, un par de meses más, sin que existan esos nombramientos, colapsa el instituto. Entonces me parece que sí lo está haciendo, que es algo que se venía arrastrando de tiempo atrás, pero que ahora se ha acelerado con este gobierno. Pues, abogado Jorge Chezal Palau, yo creo que los próximos 10 días serán decisivos en la historia de México. Nunca, desde la Guerra de Reforma,
desde la invasión francesa, la Corte había tenido un papel tan importante con este protagonismo, y que bueno, hoy estamos viviendo esto que pues muchos llaman aquel cumplimiento de aquel presagio de un hombre que en el Zócalo mandó al diablo a las instituciones, mi querido abogado. Así es, eso es lo que estamos viendo, y nada más un apunte en relación a lo que dices. La Corte ha tenido momentos históricos y personajes históricos. Sí. Vale la pena recordar que justamente en medio de un gran conflicto político en México, fue un presidente de la Corte quien finalmente llegó al gobierno, y que resulta, curiosamente, haber sido ese ministro de la Suprema Corte, uno de los personajes que más admira el presidente, que es Benito Juárez, y que venía justamente de la Suprema Corte, porque la Corte era la guardiana del orden constitucional. Pues ahí está, para el apunte, lo que hoy nos regala el abogado Jorge Chezal Palau. Abogado, como siempre, un placer saludarlo y que nos haya acompañado en esta tarde de sábado acá en ese espacio de emsavalles.com en la Huasteca Potosina. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el abogado Jorge Chezal Palau. Vamos a una pausa comercial, regresamos.